vuela. Segunda de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer un solo versículo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Señor Jesús, tu palabra es viva, eficaz, y te ruego que tú la lleves al corazón de los que están en este momento escuchando tu palabra, para gloria tuya, que tu nombre sea glorificado, y para edificación de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Siéntense, hermanos, y vamos a utilizar solamente una palabra, el tema de la santificación. Puesto que tenemos tales promesas, dice Pablo, mirando el contexto de 2 Corintios 6:14, donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿qué dice? Como dijo Dios. Aquí es donde están las promesas. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Subraye esas palabras, esas promesas, porque vosotros sois el templo. Primer promesa. Segundo, habitaré entre ellos. Tercero, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahí es donde arranca el otro texto. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra santidad o santificación, el único santo es Dios. Así es sencillo. Cuando dice la Biblia, Isaías 6, que los querubines decían santo, santo, santo. Que lo repite Apocalipsis capítulo 4, santo, santo, santo es, el que era y el que ha de venir. Los trinos interpretan esto diciendo: santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Se sale del contexto, porque ahí no habla de tres divinidades. Dice santo, santo, santo es. ¿Qué? El que era, el que es y el que ha de venir. O sea, Jesucristo es el que era, Él es el que es y Él es el que ha de venir. Entonces no son tres divinidades. Ahí se cumple lo que dice el Señor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Si usted está en una fila cualquiera que sea, y mira y adelante usted está en primer lugar, pero mira hacia atrás y no ve a nadie, quiere decir está solo.
es la única persona que está haciendo la fila. Adelante de Dios, ni atrás de Dios hay nadie. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, y fuera de mí no hay quien salve. La salvación, hermanos, está en tres pilares, llamémoslo pilares: justificación, santificación y glorificación. La palabra justificación se refiere al pasado. La palabra santificación se refiere al presente y la palabra glorificación es futuro. Justificación quiere decir que Dios nos redimió, pasado. Recuerden lo que dice Pablo: esto erais algunos. Y dice Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, está hablando del pasado, y luego dice: pero ahora en Cristo. Y también, hermanos, cuando una persona, cualquiera que sea un delincuente, que te haga un sumario bien extenso y que está condenado a cadena perpetua, como en los Estados Unidos, que hay cadena perpetua y pena de muerte. Hay personas que las condenan a 3 y 4 cadenas perpetuas. ¿Ha oído eso? O sea, tiene que morirse, volver a resucitar y luego resucita para seguir otras 3 condenas. Pero cuando esa persona, por muchos delitos que haya cometido, se muere, se acabó todo. Todo el expediente que haya contra esa persona murió. Es decir, ya no hay nadie a quien juzgar. No hay nadie a quien condenar. Digo eso porque la Biblia dice en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En este caso, la justificación significa muerte. El que ha muerto, escúcheme bien, hermano, que hay cristianos que se hicieron bautizar, pero siguen vivos, siguen pataleando. Solamente se hicieron bañar. Y con este frío, pero siguieron lo mismo. Hermanos y amigos, la salvación es una promesa de Dios. La salvación no es un galardón. La salvación es un don que se adquiere por gracia. Usted no puede decir: Dios me recompensó con la salvación, porque no es así. Porque la salvación no es una recompensa, es un don de Dios. Es una gracia que usted no se ganó. Es la gracia de Dios. Entonces, cuando usted, por eso es que dice Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Pero cuando dice ninguna condenación hay, es para los que murieron de verdad. Estoy hablando de morir. Arrepentimiento, lo he dicho aquí muchas veces, arrepentimiento es cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de vida. Arrepentimiento es morir al mundo, morir al pecado y morir a mí mismo. O sea que yo aquí estoy tratando con un poco de muertos. Hay poquitos muertos. Créame, hermano, que si usted es salvo, usted es un muerto al pecado. Y eso es lo que voy a explicarles aquí en estas 2 horitas que tengo. La palabra santo, el único santo es Dios. Nosotros hemos entrado en el proceso de santificación, pero que es un regalo de Dios. Usted no nació santo.
El único santo, repito, es Dios. Pero Dios es tan bueno que comparte su santidad con los que lo reciben. Y voy a hacer una introducción. La palabra santo quiere decir apartar. Santificar es apartar, es separar, es consagrar. ¿Qué es santificar? Apartar, separar, consagrar. En este caso, Dios nos apartó porque la salvación, repito, es pura gracia. Usted no se apartó, fue Dios el que lo encontró. Usted no encontró a Dios, fue Dios el que lo encontró. A veces de buena fe decimos cuando yo encontré al Señor. No, ninguno de nosotros buscamos al Señor. Fue Dios el que nos buscó. Pregunto, ¿Adán buscó a Dios? ¿Quién lo buscó? Dios. Pregunto, ¿Caín buscó a Dios? No, fue Dios el que lo buscó. Ningún hombre de voluntad suya ha buscado a Dios. Ninguno. Si usted hace la lista de todos, fue Dios el que los buscó. Y si usted se ubica aquí, fue Dios el que lo buscó, fue Dios el que lo encontró. Fue Dios el que lo conoció. Decimos, el apóstol Juan habla de un término, cuando conocimos a Dios, dice, o mejor, cuando fuimos conocidos por Él. Entonces, apartar, separar, consagrar, esta es la palabra santificación. Ahora, hago una introducción del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que Dios santificó? O tenga en cuenta la palabra apartó, separó, consagró. Primero, ¿qué fue lo que Dios consagró? ¿Ah? No, Señor. El séptimo día. Y lo consagró. Dice que Dios descansó el séptimo día y lo consagró. En el Antiguo Testamento, objetos consagrados. El monte Sinaí. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Es decir, vaya la palabra santifícalo, quiere decir apártalo. Ofrendas, Éxodo 29, 27, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero lo consagrarás. Gloria a Dios. A Aarón y a sus hijos. Dios santificó campos. Levítico 27, 22. Y si dedicare a alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia. Dios santificó el tabernáculo. Éxodo 29, 44. Y santificaré, repito la palabra, apartaré, consagraré, dedicaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Casas. Dios santificó casas. Levítico 27, 14. Cuando alguno dedicare su casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valoración que el sacerdote hiciere. Personas. Levítico 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra.
La Biblia dice que Jesucristo mismo dice, Juan 10:30 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Cuando entendemos esta palabra mal, decimos, ¿cómo así que Cristo se santificó? ¿Era que era muy pecador? No. Por eso tomé la palabra, lo que quiere decir la palabra santificación, quiere decir apartar. En este caso, Jesucristo se apartó, se consagró y se dedicó a nosotros. Jesucristo dice en Juan 17:19, y por ello yo me santifico a mí mismo, porque para que también ellos sean tan santificados en la verdad. No es que Dios se arrepienta, simplemente Jesucristo fue apartado, consagrado como una ofrenda para la iglesia. La única ofrenda que Dios aceptó fue la ofrenda de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se ofrecieron millones de corderos, de carneros, de palomas, de tórtolas, de palominos, pero eso solamente era una forma de expiar el pecado del pueblo. En el Nuevo Testamento la sangre de Cristo no expía el pecado, lo quita. Porque la única sangre que quita el pecado es la sangre de Cristo. El único sacrificio que Dios aceptó fue el de Cristo. Por eso dice, por todos me santifico, por ellos me santifico, por ellos me aparto, por ellos me consagro. Y dice la Biblia, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los creyentes hemos sido santificados y apartados. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentaros defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, santificad a Dios. Es decir, que yo tengo que apartarme, consagrarme para santificar a Dios. Por eso el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Si entendiéramos el valor de las cosas, no seríamos tan pedigüeños. Usted ve que en todos los cultos solo hay peticiones. Vamos a orar por fulano de tal, y a veces hasta 2 y 3 peticiones. El Padre Nuestro no enseña eso. El Padre Nuestro, en 10 puntos que tiene el Padre Nuestro, solo hay 2 peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día, es una petición, y el otro es, no nos metas en tentación. Porque todos los demás, los 8 punticos que hay ahí, es la forma de alabar a Dios y de agradecerle. Padre Nuestro. Es una manera del cristiano reconocer a Dios como su Padre. Es una manera filial de usted identificarse con Él. A veces nuestras oraciones no tienen ningún peso porque lo primero que hay que hacer, hermano, es alabar a Dios, engrandecer la presencia de Dios. Los salmos son referentes, no que tengamos que repetir lo mismo. La mayoría de los salmos, son alabanzas a Dios, adoración a Dios. Algunas son peticiones y algunas otras de los salmos son clamores por venganza, cosa que usted y yo no podemos hacer. Porque la función de nosotros como sacerdotes hoy es interceder por la humanidad, no pedir venganza contra nadie. La sangre de Abel clama venganza, pero la sangre de Cristo pide perdón, que es distinta. El mundo pide venganza, pero el Evangelio suplica perdón. Perdónales porque no saben lo que hacen.
Entonces, es larga la oración del Padre Nuestro, pero tened en cuenta que cuando usted ora a Dios, lo primero que hay que hacer es esa expresión, Padre Nuestro. Primero está reconociendo a Dios como Padre. Segundo, lo está exaltando sobre todo, que estás en los cielos. Tercero, aquí hay un animalito, vino aquí sin pagar la entrada. Tercero, santificado sea tu nombre. Yo tengo que santificar a Dios antes que pedir. Y agréguele todo lo demás. Siempre es un acto primero de reconocimiento a Dios. Segundo, de exaltación, es decir, que Dios está por encima de todo. Y luego dice, por eso dice el texto, santificad a Dios. Es decir, apártense para Dios. Cristo santificó la iglesia. Quiere decir, apartó la iglesia, consagró la iglesia. Efesios 5:25 y siguientes dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Mire el valor que tiene usted. Cristo se entregó por ella. Gloria a Dios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios, para santificarla, se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Usted ha sido consagrado, Dios lo consagró. Usted en la oración dice santificada a Dios, usted se consagra para Dios, pero Dios se consagró para usted. Cristo se apartó para nosotros como ofrenda agradable. Mira el valor que tiene la iglesia, que tiene usted como iglesia. No somos cualquier pelagatos como la gente nos mira. Somos el precio que el Señor pagó, la ofrenda que el cielo aceptó. La única ofrenda aceptada por el cielo fue Cristo para rescatar la iglesia. Gloria a Dios. Miren ustedes 6 cosas importantes de lo que les decía hace un momento. La justificación es un hecho del pasado. La justificación es que usted fue perdonado por Dios. Alguien pagó lo que usted debía. Ese alguien fue Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El vestido de justicia de Jesús, Él se despojó en la cruz para vestirlo a usted y a mí. Los harapos de inmundicia que usted tenía le fueron puestos a Jesús y con ellos fue a la cruz. Y Jesús fue a la cruz con sus harapos, porque Él es el único ser que tiene entrada en el cielo. Y por eso tomó sus harapos y fue a la cruz con ellos. Y se despojó de su justicia y se la puso a la iglesia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la justificación, usted murió. Por muy delincuente que usted haya sido, hablo en términos metafóricos, no es que usted haya sido un delincuente, sino por muy malo que haya sido, sus pecados fueron clavados en la cruz. Grandes o pequeños, porque no hay pecado venial como dicen los católicos. El pecado venial, eso no existe. El pecado es pecado cualquiera que sea. Sus pecados y los míos fueron clavados en la cruz. Él exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Anuló el acta de los decretos. ¿Cuál era el acta de los decretos?
El acta de los decretos es lo que la ley dijo. La ley dijo, la paga del pecado es muerte. La ley dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces Jesús tomó el acta, el sumario suyo, el expediente que usted y yo teníamos, lo tomó y con él fue a la cruz y lo dejó en la cruz clavado. Sus pecados fueron clavados en la cruz. Hay un himno que dice muy bonito, por los méritos de Cristo solamente. ¿Se acuerdan de ese himno 106? Mis pecados son clavados en la cruz. Siendo ahora perdonado libremente, ya no hay duda, mas yo ando en plena luz. Salvo soy, de seguro, aleluya, redimido por la sangre de Jesús. Y yo sé que Él me libró y mis culpas perdonó. Salvo soy, de seguro, aleluya. Gloria a Dios. Y dice el himno, la cultura y la fineza no transforman, ni los vínculos del vicio quebrarán. Por sus fuerzas algunos hombres se reforman, pero siguen siendo siervos de Satán. Vuelve y repite, por los méritos de Cristo solamente. Entonces, eso es lo que quiere decir la justificación. Sus pecados ya fueron perdonados. Ahora, que se puede perder la salvación. Hermano, el cristiano que ha sido salvo nunca se aparta de la iglesia. Seguro. ¿Por qué? Porque la salvación es algo que está impregnada en el alma, en la conciencia de una persona. No importa el pastor que haya. Hay gente que cuando le extrañan al pastor se van. Y eso es bíblico. El apóstol Pablo luchó mucho con los corintios porque le dijo, os di a beber leche y no vianda, porque no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Porque dicen ustedes, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Pedro, el otro, yo soy de Apolos, el otro, yo soy de Cristo. Dice, ¿no sois niños? ¿No sois carnales? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Ministros por medio de los cuales habéis creído. Y dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O Pedro o Apolos? Dice Pablo, doy gracias a Dios que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio donde nunca había sido predicado. Y por eso es que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Hermanos, usted sabe que luchar con un descarriado es más difícil que luchar con un inconverso. Uno ruega por los apartados, vuelva a la iglesia y vuelva a la iglesia. Es más fácil evangelizar a un inconverso que a un apartado. Pero ¿qué pasa? Dice la gente. Y la salvación, esa persona nunca ha sido salva. Porque el cristiano que ha sido salvo no se aparta de la iglesia jamás. Vivos o muertos, del Señor somos. Pablo dice, antes, y menciona una lista larga en Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No me venga con disculpas que me voy por esto, por aquello. No, no ha sido salvo. No ha sido salvo. Usted con el descarriado, evangelícelo. Porque hermano, vea, esto es serio y es duro, pero serio. Dios es muy bueno que tolera a la gente.
Es en su misericordia que aguanta a la gente. A nosotros nos ha aguantado, porque si no fuera por su misericordia, ninguno de nosotros estábamos aquí. Vea, el hecho de que hay cristianos en la iglesia y algunos predican bonito y cantan bonito y sirven. Mire, Saúl fue un gran cristiano, un gran rey los primeros 20 años. Después de los 20 años, de los segundos 20 años, fue un pésimo rey, malo. A partir de ese momento dice la Biblia que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Y ojo con eso, porque es el diablo el que endurece el corazón de la gente. Usted se aparta de la iglesia y el diablo dice: venga para acá, mijo, aquí te está esperando. Y lo agarra, y mire lo que dice el Señor, lo dijo el Señor. Cuando el espíritu malo sale de una persona, va por lugares desiertos buscando habitación. Y como en el universo hay demonios que no tienen dónde echarlos, porque son miles de millones de demonios. Tanto es que en la Biblia dice que un hombre, el endemoniado gadareno, podía tener 2000 demonios. Una persona puede tener un montón de demonios. La fornicación, el adulterio, la hechicería, la adivinación, el homosexualismo, el lesbianismo, son demonios que se apoderan de la gente. Entonces dice, va por lugares desiertos buscando habitación. ¿Se acuerdan que el Señor, los demonios le dijeron a Jesús: mira, si nos sacas de este cuerpo, no nos lances al abismo, permítenos ir a esos cerdos? Jesús le dice: bueno, hágale. O sea que los demonios tienen que obedecer al Señor. Por muy grandes que sean, son siervos también del Señor. Porque en el universo hay uno solo que manda en el cielo y en la tierra. Hasta los demonios tienen que obedecerle al Señor. Sí, Señor. Entonces, y dice la Biblia que el espíritu vuelve y ronda la tierra. Hombre, me acuerdo tan rico que pasaba en aquella habitación. Y va y la encuentra barrida, adornada, desocupada. Y dice: ve, este se me ha escapado, pero míralo. ¿Y sabe qué hace? Dice que va y busca otros 7 peores. Y entran los 7, ya son 8. A la persona, dice que el estado de esa persona viene a ser peor que el de antes. ¿Usted ha visto que la gente descarriada a veces es más mala que los inconversos? Sí, es que en serio. Que Dios nos guarde en el Evangelio, ¿no? Si usted se aparta del Señor, hermano, pilas. Mire, y no se confíe porque predica bueno o canta bueno. Judas era un apóstol, echaba fuera demonios y era diablo. Eso dice la Biblia. Uno de los otros es diablo. ¿Alguno de ustedes es diablo? Ahí se invocan al Señor. Jesús dijo: vosotros estáis limpios, aunque no todos. No sé para quién va esa pedrada, pero si es para usted, no se ponga paraguas. Hoy se puede arrepentir. No deje que el demonio tome control de su vida, porque si usted se aparta, se le lleva el chucho, hermano. Judas era apóstol, hacía lo que los demás hacían, pero en la congregación, mire lo que al finalmente era: un diablo. No estoy diciendo que aquí hayan diablos, pero que por ahí andan demonios, sí. No es usted. Porque si en algún lugar se amañan los demonios, es en la iglesia, poniendo cansancio en la gente. Levanten la mano que tienen sueño. Ya me entendieron.
¿Cuántos estarán diciendo, ay, cuando se acaba este culto, qué pereza? Y cuando juega la selección Colombia, está 2 y 3 horas con los ojos pegados, ¿verdad? Y cuando meten un gol salta y hablan lenguas, hermano. O cuando pierde la selección Colombia, queda más amargado que, ¿sí o no? No me diga que no, porque somos nacionalistas. O me estoy descargando yo, hermano. Noten 6 cosas, ya voy a terminar, tranquilo, ya van a las 12, de lo que es la justificación y de lo que es la santificación. Recuerden estas cosas. La justificación es morir. Repito, el que ha muerto ha sido justificado. Supongo que usted es un muerto. Con Cristo estoy, ya no vivo yo. Viene la segunda etapa, la santificación. Noten estos 6 paralelos. La justificación tiene que ver con nuestra posición. Una cosa es la posesión y otra cosa es la posición. Son diferentes. Y en este caso nuestra posición en Cristo es que Cristo nos posicionó como hijos de Dios. Mientras que la santificación tiene que ver con nuestro estado presente. La posición tiene que ver con el pasado, que Dios nos hizo hijos de Dios, pero la santificación tiene que ver con el estado presente. La santificación es un proceso. Usted no nació santo, ni cuando se convirtió, cuando un niño no nace con dientes ni con bozo. ¿O sí? ¿O su hijo nació con dientes y con bigote? Tiene un proceso. Cuando usted nació en el Evangelio, ¿cuántos errores cometimos al comienzo? Muchos. No nació santo, empezó el proceso de santificación. Y estamos en el proceso de santificación. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anduviere, es un andar, el que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. No el que sea perfecto, sino el que anduviere. Por eso dice la Biblia, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Segundo, la justificación es lo que Dios hizo pasado. ¿Sí? La justificación, mientras que la santificación es lo que Dios hace. Gloria a Dios. Repito, la justificación es lo que Dios hizo. La justificación es lo que Dios hizo. Mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Y si no, vuelvo a comenzar. Si no me entiende, vuelvo a empezar. ¿Empezamos otra vez? Ajá. Aunque no haya entendido ese amén, hermano, siga. Tercero, la justificación es el medio que Dios usó para traernos a la iglesia, mientras que la santificación es el fin. ¿Qué dije? ¿Y cómo es? La santificación es el medio que Dios, ¿qué? La justificación es el medio por el cual vinimos a la iglesia. La santificación es el fin. Número 4. La justificación declara que fuimos buenos sin serlo. Es decir, nos declaró justos sin serlos.
mientras que la santificación hace que seamos buenos. Porque eso tiene que ser así. 5. La justificación quita la culpa y la pena del pecado, mientras que la santificación controla el crecimiento y el poder del pecado. Esta frase me gustó y se la voy a volver a repetir. ¿Qué dije? ¿La justificación qué? La justificación quita la culpa y la pena del pecado, mientras que la santificación ¿qué? Controla el crecimiento y el poder del pecado. Esto es lo que hace Dios eso es lo que hace la santificación, nos controla. Y 6. La justificación provee los rieles que conducen al cielo, mientras que la santificación provee el tren. ¿Ha visto usted un rieles sin tren o trenes sin riel? Ni lo uno ni lo otro funciona. Si usted ve una carretera sola, usted no tiene que transportarse. O si ve un vagón solo, tampoco. Las dos cosas tienen que ir juntas. ¿Cierto? Bueno, tenemos el honor que en Medellín es la única ciudad que tiene metro en Colombia. Qué pena con los demás, ¿no?